Recibimos ahora, acá en nuestra sede de RPP, al economista Rafael Belaúnde Llosa, quien ha sido ministro de Energía y Minas y quien es el presidente de un partido recientemente inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones. En el partido, bueno, ha sido presentado todo, tengo entendido. Falta que verifiquen, pero en este sentido está en vías. Gracias por esa precisión prudente Fernando. Que hace usted. Lo que quise decir es que reunieron las firmas y reunieron el número de los comités requeridos. Sí. Falta que el jurado ratifique que todo ha sido hecho correctamente. Muy bien. Justamente lo invitamos por eso, porque durante estos últimos meses de crisis, de incertidumbre y de violencia, este último mes, usted y otras personas de su entorno se han concentrado en la creación de un partido político y aún más importantemente en el diseño de una estrategia viable para sacar adelante a nuestra población. Yo quisiera por eso, bueno, y es muy importante que no se haya dejado absorber, como muchos de nosotros, por la coyuntura y por las urgencias de cada día, sino mirar a mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que parece que cree usted que estamos olvidando respecto de nuestro país por tener que ocuparnos todos los días de las manifestaciones, de la violencia, del golpe de Estado, de Pedro Castillo y de la corrupción? Bueno, buenos días, gracias por la invitación, por tenerme aquí. Lo fundamental es que el Perú es un país intrínsecamente rico, lleno de posibilidades. Lleno de posibilidades, pero esto no es como recoger frutas de un árbol. El Perú tiene inmensas potencialidades en la medida que nos pongamos de acuerdo para poner en valor todo lo que el Perú ofrece. Y eso tiene que ver con inversión nacional, evidentemente, pero el desafío del progreso es tan amplio que requerimos inversión extranjera también. Eso un poco, por un lado, define qué actitud tiene que tener el gobierno, ¿no? Un gobierno predecible, que brinde garantías a la gente que está dispuesta a arriesgar su capital en el Perú. Y después necesitamos un gobierno que entienda que el Perú es mucho más que un mercado, que hay gente que no está inserta al mercado, que hay gente que se ha quedado en los extramuros del mercado. Ahí tenemos a los comerciantes informales, a los mineros informales, a la gente que produce en el Braem, en San Martín de Pangoa, es decir, gente que no puede acceder al mercado. Entonces, yo creo que el desafío del Perú y del gobierno y del Estado peruano es hacer que la economía de mercado, el capitalismo popular, la iniciativa individual sea posible en todo el territorio nacional, no solamente en una parte de él, ¿no? Y eso es fundamental, porque las personas tienen que sentirse incorporadas en un proyecto nacional que los aglutine en común. No, es inviable el futuro del Perú, por más riquezas que tenga, si una parte de la población se siente desafecta del modelo, se siente excluida del modelo. Entonces yo creo que ese es el principal desafío que tiene cualquier gobierno hoy, ¿no? ¿Cómo logramos, Rafael, para alcanzar este objetivo? Porque la coyuntura que vivimos actualmente con personas, ciudadanos que están protestando, están bloqueando las vías, tenemos prácticamente un descontrol, un desorden. ¿Cómo le explicamos y cómo lo entendemos, pero sobre todo cómo recuperamos ese camino hacia el objetivo que usted plantea? A ver, crecimiento económico, inversión privada es una condición necesaria, pero estamos viendo que es insuficiente, ¿no? El Estado en un país como el Perú tiene un rol muy importante. Este es un país con un enorme desafío geográfico, orográfico, la cordillera, los valles interandinos, y hay una profunda simetría socioeconómica y cultural también, ¿no? Entonces, las políticas públicas tienen que entender y reconocer esas enormes disparidades. Y el Estado tiene enormes recursos. El modelo económico que tenemos hace 30 años ha generado pues una enorme renta fiscal. Sin embargo, esa renta ha sido mal utilizada, mal aprovechada. Lo que hay que hacer es movilizar estos enormes recursos para integrar a la gente, para que un productor de cacao del Braem, por ejemplo, pueda sacar su producto a la costa. Digamos, si no puedes llevar tu producto al mercado,
¿cómo puedes participar de la economía de mercado? Si hay una legislación prohibitiva, ¿no? En el caso de comerciantes o mineros informales, por ejemplo, ¿cómo puede ser parte del mercado de la formalidad? Entonces, se requiere una legislación pensada y entendida para que nuestro modelo económico sea viable. Es imprescindible que la gente no sienta que es o que son ciudadanos de segunda categoría. Lo del gas, por ejemplo, es pues inadmisible que la población del Cusco ve cómo pasa el gasoducto y ellos no tienen gas. O que un campesino que vive en una covacha, que en la noche seguramente tiene que meter al ganado para no congelarse, y ve cómo pasan los volquetes cargados de mineral y su situación económica no ha cambiado. Entonces, bueno, hay eso un lo hay dice un usted, análisis que no es en profundo. absoluto un antiminero y que conoce el tema, porque como ministro de Energía y Minas tuvo que ir a Chumbivilca, me parece, para ver un caso de bloqueo ahí. Vamos a ir a una pausa, por favor, permítanos, acompáñenos durante unos instantes, después de la cual quisiera preguntarle qué es lo que ha producido este descontento, por qué tantos peruanos no creen en lo que usted llama el modelo económico y se sienten justamente lo que ha dicho usted que pasa con algunos, pero bastantes como para mantener al país en vilo, tanta desconfianza del modelo y sobre todo, y más aún quizá, de las autoridades. Nos lo va a contestar Rafael Belaúnde Llosa después de una breve pausa. Señor, Rafael Belaúnde Llosa, economista, ex ministro de Energía y Minas y que se halla acá en su calidad de flamante presidente de un partido que ha presentado ya todas las exigencias ante el Jurado Nacional de Elecciones, que está esperando la confirmación de su inscripción, que se llama Libertad Popular. Y habíamos hablado sobre por qué el descontento que se ha expresado de una manera particular en el sur de nuestro país, sur que usted como ministro de Energía y Minas tuvo que visitar, porque se produjo un bloqueo de carreteras también ahí, en relación con proyecto minero, en la provincia cusqueña de Espinar. Explíquenos qué es lo que descubrió usted ahí sobre este descontento. Bueno, en mi actividad profesional, o mejor dicho, mi actividad profesional la he realizado básicamente en el interior, ¿no? He vivido muchos años fuera de Lima, en distintas zonas de las serranías peruanas, ¿no? Yo creo que lo que ocurre, digamos, si uno va a Juliaca y ve los despachos de cemento o ve la venta de automóviles o electrodomésticos, es innegable que el poder adquisitivo pues, ha aumentado. En general, en las zonas surandinas donde hay importantes proyectos mineros, el bienestar económico ha aumentado. Yo creo que el reclamo no es tanto por un tema económico, sino porque se percibe que se les trata como ciudadanos de segunda categoría. Y eso tiene que ver porque el Estado no ha priorizado el desarrollo del sur. Por ejemplo, en el corredor minero, la cantidad de colegios que no tienen agua o desagüe, o que tienen condiciones de infraestructura pues paupérrimas, es escandaloso. Entonces, un ejemplo más fácil, uno hoy por hoy se puede ir desde Lima a Tumbes prácticamente con doble vía, ¿no? 2 de ida, 2 de vuelta. Algunos tramos están haciendo. Pero al norte solamente entre Sullana y Tumbes, todo lo demás está prácticamente ya consolidado. Al sur también uno se puede ir a Ica. Bueno, al este, o sea, al Ande, a las serranías del Perú, uno llega hasta el peaje, que son 40 kilómetros, que es donde lo dejó Odría en la carretera, cuando se hizo la carretera central. Es decir, el Perú formal, el Estado, ha tenido una actitud de darle la espalda al interior del país. Eso se puede constatar fácticamente. Entonces, yo lo que creo es que se requiere una política afirmativa, muy agresiva, reivindicativa, porque la verdad de las cosas es que el sur generan enormes cantidades de recursos para el Perú. Y hay que asegurarse, evidentemente, en el caso minero, la mitad es una transferencia vía canon,
Pero hay que ver pues que el canon cómo se ha gastado. O sea, primero Mal. la mitad no se gasta. Y mal. Y lo que eso se no gasta... tiene que ver con los gobiernos regionales directamente, señor Bueno, Belaúnde? con los gobiernos regionales, provinciales, distritales. Y también hay que entender que la Constitución, todo el andamiaje normativo que tenemos, que se hizo en los 90, el Perú era un país quebrado. La recaudación tributaria no alcanzaba ni para pagar la planilla del sector público. Entonces tenemos un andamiaje normativo que es muy restrictivo, que busca asegurar pues cada centavo. Y lo que ha ocurrido es que ahora ha caído pues enormes recursos, una avalancha de dólares y soles, y hay un embudo, porque los gobiernos regionales y los gobiernos provinciales y distritales no tienen las capacidades técnicas para elaborar los proyectos de inversión y poder movilizar esos recursos en favor de la población. Y propuso usted por eso que el canon sea utilizado de otra manera, ya no pasando a través de las autoridades, sino distribuido en parte directamente a la familia. Sí, yo creo... ¿Mantiene esa idea? Sí, digamos, este año, o digamos, el año que ha terminado, el canon ha significado cerca de 8.000 millones de soles. De eso se ha ejecutado la mitad. Ya otra discusión será ver cómo se ha ejecutado la mitad, que sea la calidad de ese gasto, ¿no? Pero cerca de 4.000 millones no se han ejecutado. Entonces yo lo que digo es, existiendo en el sur andino niveles de pobreza que no se condicen no solo con la condición humana, condiciones aberrantes para vivir, sino no se condicen con la riqueza que se ha extraído de ahí. Yo creo que es perfectamente financiable que el Estado peruano se asegure que no exista pobreza extrema monetaria en las zonas de influencia minera. Eso es un esfuerzo pues, fiscal mínimo. Mínimo, pero que no se hace. Mínimo. Me parece que hay muchas Porque dificultades para hacer. la pobreza extrema monetaria es gente que vive con 180 soles o menos al mes. Ahora, señor Belaúnde, Es ¿cómo una salimos cosa, un horror. en el corto plazo de esta crisis social en que nos encontramos? Porque se tiene que dar los primeros pasos. Estamos en una Sí. coyuntura que está deteniendo al país. Bueno, al margen digamos, de la violencia política y los bloqueos, lo que es fundamental es que el Perú tiene que retomar la senda del crecimiento. Y el crecimiento es inversión y básicamente inversión privada. El Perú es un país que tiene una serie de potencialidades para recibir inversión, no solo minera, en agroindustria, en infraestructura, en múltiples áreas de la economía. La inversión es otra forma de decir ahorro, ¿no? En el Perú hay algo de ahorro vía las FPs, en fin, pero el potencial es tan grande que es evidente que el Perú para crecer requiere inversión privada extranjera. Para eso se requieren condiciones de estabilidad, de predictibilidad. Entonces, yo creo que el problema que afronta el Perú hoy, o que enfrenta, quizá es la palabra correcta, tiene que ver con promover las inversiones para recuperar tasas de crecimiento importantes, 5, 6, 7%. Pero por otro lado... Está previsto lejos de eso para Lejos, el lejos. 23. ¿Ah? Pero- Si es que llegamos a 2%, estaremos contentos. Pero es este año. igual de importante movilizar los recursos que recauda el Estado en favor de la población. Y eso parte por romper una serie de paradigmas, ¿no? Por ejemplo, el tema del gas. Hay que llevar gas a Andahuaylas, hay que llevar gas a Junín. El progreso al final en un país como el Perú es infraestructura y energía. Y tenemos un potencial enorme para captar inversión de infraestructura y tenemos una fuente no inagotable, pero gigantesca de energía como son los yacimientos de Camisea. Rafael Entonces, Belaúnde, está todo muchas gracias por hacerse. estar con nosotros, por darnos optimismo sobre nuestras posibilidades económicas y ciertas pistas sobre cómo aprovecharlas y también sobre la aparición de un nuevo partido democrático en nuestro registro que está esperando naturalmente confirmación por parte del Jurado Nacional de Elecciones, pero nosotros saber que han presentado el número requerido de firmas, así como el de comités distritales en no menos de 20 regiones de nuestro país. Este partido se llama Libertad Popular y es presidido, creo, por decisión de los miembros, por usted mismo. Sí. Así que Estamos. muchas gracias por su presencia Gracias. acá.